por defecto o queremos utilizar otro puerto, ¿de acuerdo? Ya si, por ejemplo, tenemos esos puertos ocupados. Y bueno, si en el caso de especificar una ruta que os decía, ¿no?, que estuviera fuera, pues ahí tenemos que especificar la ruta de ese contenedor, en qué ruta de nuestro servidor vamos a montarla, ¿de acuerdo? Y entonces, pues digamos que ese servicio, en el supuesto que fuera sin fin, ¿no?, que descargamos esas carpetas, bueno, pues ya no irían dentro del Docker, sino quedarían fuera, ¿de acuerdo?, en la ruta que nosotros especificamos a la hora de montar el Docker. Bien, ejecutamos ese comando y ya pues tendremos corriendo nuestro contenedor. Bien, bueno, pues ya tendremos el Jabber, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos el Jabber, la última versión disponible de los repositorios Debian y funcionando. Así de simple. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido utilizar, o sea, montar nuestro propio servicio, crear un contenedor de algo que no existía y bueno, pues ya está ahí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Esto cómo se actualiza? Bueno, sencillo. La actualización va pues de nuestra cuenta, evidentemente. Este Docker no está en el hub de Docker, lo hemos creado nosotros. Por lo tanto, ¿cómo lo actualizaríamos? Bueno, igual que actualizamos cualquier otro servicio, como hacemos habitualmente, ¿eh? Pues actualizando los repositorios, por ejemplo, en este caso de Jabber, si fuera un servicio que es, por ejemplo, imaginar que es Nextcloud, bueno, pues actualizando Nextcloud, pues igual que lo hacemos habitualmente. Deciros que hay servicios que instalamos que necesitan, por ejemplo, de un editor de texto. Bueno, pues deberíamos instalar ese editor de texto. Si, por ejemplo, es vuestro caso, os gusta utilizar Nano, pues tenéis que hacer un apt install Nano a la hora de crear el Dockerfile o, a posteriori, podemos acceder dentro de ese Docker. De manera que podemos, dentro de una línea, un comando, podemos entrar dentro de ese contenedor a través de Bash. Y igual que sucede pues con una Debian convencional, estaríamos dentro de nuestro Docker con Debian y ahí pues bueno, trabajaríamos de forma habitual como lo hacemos con Raspbian o con Ubuntu, ¿de acuerdo? Estaríamos ahí dentro de nuestro Docker y podemos instalar Nano a posteriori, podemos instalar cualquier otro servicio, por ejemplo, crear una base de datos con MariaDB. Imaginar que creáis un contenedor de MariaDB, ¿no? Bueno, pues claro, para configurarlo pues tendríais que entrar dentro del Docker mediante Bash y pues eso, crear la base de datos. Podemos utilizar Portainer. También Portainer nos permite, mediante la interfaz gráfica, acceder a través de Bash dentro de nuestro Docker. Y si no, pues lo podéis hacer directamente desde la terminal, de la misma manera que montáis ese contenedor. Así que bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Yo la verdad que he montado ya 3 contenedores. He creado uno de Syncin, he creado otro de Mumble y el de Jabber, y funcionan a las mil maravillas, funcionan perfectamente. El de Syncin pues lo he creado, como os he dicho, compartiendo las carpetas hacia el exterior, perfecto, y bueno, es genial. Es también para aquellos que, por ejemplo, tienen dudas de si realmente ese servicio, por ejemplo, porque sucede, ¿no? A la hora de descargar desde el hub de Docker, cuando veis que no es un Docker oficial, os crea un poco esa inseguridad de decir, bueno, ¿esto realmente qué es? ¿Es fiable o no es fiable? Hay servicios que son servicios de música, servicios de otro tipo, que quizás te da igual, pero claro, a la hora de instalar una nube, por ejemplo, tipo Nextcloud o Syncin, donde vais a utilizar a lo mejor datos sensibles, pues quizás os crea un poco esta inseguridad. Deciros que en el caso, por ejemplo, de Linux Server, y a modo de aprendizaje, esto es genial, podéis acceder mediante GitHub, que está su propio GitHub, y ahí podéis ver todos los Docker files que ha utilizado la comunidad de Linux Server, tanto a la hora de crear un Docker base, que parte, por ejemplo, de una Debian, un Ubuntu o un Alpine. Ellos crean el contenedor con una serie de características, ¿vale? Y a partir de ahí pues van creando otra serie de contenedores, porque claro, vosotros podéis utilizar, como os digo, ¿no? Utilizar una Debian, por ejemplo, y añadir una serie de paquetes y luego partir también de esa Debian, ¿no?, que habéis creado vosotros, de esa imagen. Y bueno, pues todo eso está disponible en el GitHub de Linux Server. De manera que vosotros podíais también crear a través de los Dockerfile de Linux Server, crear el contenedor sin necesidad de utilizar el hub de Docker, ¿no? Pero bueno, es un poco más tedioso, ¿no? Claro, es mucho más cómodo bajar directamente el contenedor desde el hub de Docker, que es simplemente una línea, ¿no?, de terminal. Pero bueno, a nivel, bueno, de eso, de aprendizaje, digamos, de compartir el código y aprender, ¿no?, a nivel de aprendizaje, que es muy interesante porque podéis ver cómo se ha construido ese Docker, os puede servir de muestra para vosotros crear vuestros propios Dockers y personalizarlos, ¿no? Que al final un poco se basa de esto, ¿no? Al final suele ser un camino un poco tedioso el tema de, bueno, aprender todo esto, pero una vez que tú montas tu propio Docker, pues bueno, también es una satisfacción, ¿no? Decir, ostras, lo he creado yo y funciona, ¿no?
Así que, bueno, es muy interesante. Por último, deciros que esa imagen que hemos creado, ese Docker que hemos creado, ¿no? Y tanto la imagen, podemos exportarla, ¿eh? O sea, tenemos dos opciones al final, ¿eh? Podemos exportarla al hub de Docker, creamos una cuenta, usuario y contraseña, y lo podemos subir y compartir con la comunidad, o podemos utilizar, mediante una instrucción, exportarlo a un archivo comprimido, de manera que también lo podemos compartir, pues yo qué sé, por Telegram, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que publicarlo en el hub de Docker, ¿no? Probablemente vosotros habéis creado vuestro propio contenedor con vuestras contraseñas y demás y decir, ostras, yo quiero tenerlo ahí todo mío, ¿no? Bueno, pues podéis hacerlo, ¿no? Y tenerlo personalizado para vosotros o, yo qué sé, con algún familiar, ¿no? Decir, mira, pues te paso este contenedor que he creado yo, ¿no? Y te lo comparto, ¿no? O incluso si estáis trabajando en un proyecto en común con varios usuarios, que esto es una de las ventajas que tiene Docker. Al final estáis utilizando siempre las mismas versiones, por ejemplo, de PHP, de MySQL, donde, pues, por ejemplo, pueden haber incompatibilidades, ¿no? Igual estáis utilizando una versión, como os digo, de MySQL o PHP diferente y ese servicio que estáis, no sé, desarrollando, pues quizás funcione de forma diferente, ¿no? Entonces, claro, a través de un Docker, pues podéis estar utilizando las mismas versiones. Al final, cuando lo montáis, como sabéis, es exactamente lo mismo. O sea, al final, lo que a ti te funciona, pues le tiene que funcionar a otra persona porque es exactamente lo mismo. Todo bien empaquetado y todo bien acabado. O sea, tiene que funcionar, ¿no? Y es un poco las virtudes que tiene Docker, ¿no? En este caso, pues bueno, vosotros podéis exportar vuestro Docker y en el caso en que os pete vuestra tarjeta o vuestra Raspberry, pues bueno, podéis volver a montar ese Docker en nada, ¿eh? O sea, simplemente tan fácil como mediante otra instrucción descomprimir, o sea, no llegas ni a descomprimir, o sea, lo montas directamente desde el archivo comprimido y ya tienes el Docker funcionando, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas muy positivas que tiene Docker. Deciros que en el caso de Mumble, por ejemplo, he instalado el servicio Mumble. Mumble es un mechero, como se dice vulgarmente, o sea, no consume nada, ¿vale? Y me estaba consumiendo del orden de 6 megas, ¿eh? O sea, montar el Docker, el hecho de la diferencia de tener el Docker corriendo a no tenerlo. Así que en aquellos servicios que verdaderamente están compartiendo, por ejemplo, servidor web y demás, hombre, sí que es interesante el utilizar en común un mismo servidor web si lo utilizáis en una red local, por ejemplo, ¿no? Si es el caso. ¿Por qué? Porque estáis economizando recursos. Pero es interesante ver que servicios, por ejemplo, como el caso de Mumble, que quizás no están compartiendo, pueden ser librerías o recursos, bueno, al final pues te están consumiendo 6 megas, igual que si lo hubieras instalado por repositorios de tu propia Raspberry. Entonces, pues ¿verdaderamente vale la pena montar un Docker? ¿Cuál es el punto positivo y negativo? Bueno, el punto positivo ya lo hemos visto, ¿no? El tema de estar totalmente independiente, el servicio dentro de un contenedor, a nivel seguridad, y el punto negativo yo diría que es el tema de que ocupa más espacio. Dependiendo de qué imagen partamos, si partimos de un Alpine Linux, pues ya os lo he dicho, ¿no? 5 megas. Lo pasa Alpine Linux, sí que tenemos que instalarlo absolutamente todo, ¿no? En cambio, en una Debian, pues bueno, ya viene con unos mínimos, ¿no? Pero claro, ya nos ocupa, como os he dicho, pues entre 50 y 80 megas. Así que sin más, aquí voy a dejar el podcast. Espero que os haya gustado, empecéis a crear vuestros propios Dockers y me contéis vuestra experiencia. Recordad que estamos en Telegram, podéis encontrar el grupo de YouGeek como YouGeek Podcast. Podéis encontrar el canal también en Telegram como YouGeek, también en Twitter como YouGeek Podcast. Y nada, pues eso, contadme vuestra experiencia. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.